A pesar de que todos sabemos que la primavera llega en marzo, existe quien lo anuncia sin quererlo. Sí, son las personas con alergia, las que cada año ven con temor cómo se va acercando la primavera y con ella los estornudos, los ojos llorosos y los mocos. No obstante, a veces hay años en los que sus síntomas no son tan pronunciados y para su sorpresa pueden disfrutar de una primavera plácida y alejada de los pañuelos de papel. Asimismo, también existen otro tipo de alergias, como las alimenticias, que por sus efectos pueden llegar a ser muy graves, poniendo incluso en peligro la vida de quienes las padece. En este sentido, para explicarnos qué es exactamente una alergia y qué tipos existen, entre otras muchas cosas, hoy nos acompaña en Grupos NECA Televisión el doctor Víctor Vidal. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Las alergias son una respuesta del sistema inmune contra una sustancia supuestamente inofensiva. ¿Por qué actúa entonces el sistema inmune? Efectivamente, como bien indicas, la alergia aparece cuando nuestro cuerpo humano reacciona ante una sustancia externa, extraña, como el polen, el veneno de abeja, la caspa de las mascotas, que también induce este tipo de reacción, o un alimento que provoca una reacción en la mayoría de las personas que son alérgicas. ¿Y esto qué ocurre? Pues con nuestro mecanismo inmunológico se activa de forma inadecuada, provocando una reacción de linfocitos que fabrican directamente anticuerpos de una manera descontrolada, porque generalmente son proteínas las que detectan como extrañas y se provoca una explosión de histamina, que es lo que va a alterar nuestro componente pues tanto nasal, digestivo, cardíaco y respiratorio, y nos pone en alerta ante un peligro por un problema inmunológico. ¿Y qué tipos de alergia existen, doctor? Bueno, existen muchísimas alergias en la actualidad. Las proteínas del huevo y la leche y de sus derivados constituyen la causa más frecuente de alergia alimentaria entre los niños. La alergia a los frutos secos, peces y marisco afecta en mayor medida en personas en adultos y pueden permanecer presentes toda la vida. Los alimentos que más alergia causan está un 33% las frutas, le siguen frutos secos, marisco, huevo, leche, pescado, hortaliza, legumbre, cereal y un 1% especies. Y además hay que tener muy en cuenta que las primeras reacciones alérgicas suelen ser bastante exageradas. Incluso en la siguiente podemos tener shock anafilácticos que pueden llevar a la muerte por una picadura de una abeja y tener grandes consecuencias por esa explosión de histamina que puede llevar a un shock anafiláctico y por lo tanto a la muerte del paciente, como digo, en casos muy determinados y en aquellos alérgicos de un nivel muy alto de activación de histamina. ¿El shock anafiláctico es ese que te deja sin respirar? El shock anafiláctico aparece por una liberación anormal de histamina y lo que va a hacer es una taquicardia inmensa y puede haber una parada respiratoria porque puede haber un edema de glotis, es decir, hay una asfixia porque nuestra glotis se inflama y no deja pasar el aire a las vías respiratorias y por lo tanto pone en peligro nuestra vida si no se aplica adrenalina intramuscular para poder solventar ese proceso inflamatorio bestial como un volcán en erupción de inflamación que puede pasar una mala pasada al paciente que lo sufre. Antes hemos nombrado las alergias relacionadas con la primavera, también con los alimentos, ¿no? Antes, ¿qué otro tipo de alergias nos podemos encontrar? También has informado sobre la de los insectos, ¿no? Las avispas o abejas. Las avispas, la caspa de los perros y gatos, cualquier elemento puede provocar una reacción alérgica, incluso a la sensibilidad múltiple de perfumes. También hay reacciones alérgicas a perfumes, a productos químicos, es decir, todo aquello que pueda poner en marcha un mecanismo de respuesta inmunológica o celular es fácil que pueda conllevar un proceso alérgico. Es decir, lo más normal son los tipos de alergia más comunes que hemos identificado, como al polen, a los ácaros de polvo, a los animales domésticos, el pelo, la caspa, a hongos o mohos, a los alimentos, a las picaduras de insectos, a medicamentos
Y existen más, aunque menos comunes, la alergia al látex, la luz solar o determinadas fragancias o las bajas temperaturas, como he mencionado. Hay multitud de alérgenos y multitud de alérgicos. Así que es un tema bastante extenso y muy entretenido porque abarca el sistema inmunológico, verdaderas investigaciones que incluso algunos alérgenos son destruidos por los jugos estomacales y no producen más síntomas. Eso se ha estudiado y cómo se ha identificado que los síntomas más comunes que experimenta una persona al entrar en contacto alergénico suelen ser básicamente problemas de rinitis o conjuntivitis prácticamente y no degeneran ningún problema más grave, ¿no? A veces un problema alérgico gástrico con ese malestar, con esos cuadros de picores intensos, sobre todo reacciones alimentarias que la gente se extraña porque aparecen en unas horas con un montón de manchas por todo el cuerpo y con vómitos o con alteración y dicen, pero si es algo digestivo, pues sí. A veces las alergias se manifiestan directamente con edemas en los ojos, manchas, rojeces, incluso picores tremendos, que incluso puede haber inflamación de la glotis, ahogamientos por asfixia y, por último, alteraciones cardíacas por taquicardia, por shock anafilácticos. ¿Y cómo se realiza una prueba diagnóstica para detectar una alergia? ¿Existe más de una? Bien, existen multitud de pruebas, pero la más frecuente es la que nos realiza el alergólogo, que son a través de los kits de pruebas alérgicas en las que a través de pequeñas incisiones nos ponen encima de la piel los componentes alérgicos que queremos estudiar, proteínas, partículas de caspa de perros, tipos de plantas. Hay multitud de alérgenos que nos ponen sobre la piel en unas marquitas que nos hacen para que entre a través del contacto con una pequeña lesión que se hace con una especie como una microaguja y van poniendo una serie de gotas con los alérgenos de estudio. Se deja un tiempo para ver si reaccionan y si aparece un abón y si aparece una reacción alérgica, el alergólogo lo va a medir y nos va a decir qué tipo de alergia tenemos. A veces son alergias difíciles de diagnosticar y tenemos que pasar a otra serie de procesos, como puede ser en casos de procesos asmáticos. Hay a veces que hacer unas técnicas de pruebas de alergia en pacientes que hay que ingresar por el tema del miedo a tener una broncoconstricción o algún problema porque no podemos inducir el alérgeno y tener un shock o tener problemas mayores. Son a veces delicadas estas pruebas cuando ya son alérgicos graves y entonces cambian la escena de la consulta a un hospital y el kit ya no solo es un kit de prueba de piel, sino que hay que hacer, pues por ejemplo, provocación de ciertas sustancias con controles muy exhaustivos de las constantes vitales. Y en el caso de las personas que son intolerantes a la lactosa o el gluten, la alergia no siempre es grave y puede ser que se les detecte de muy mayores ya. Entonces, durante todo este tiempo que han estado comiendo pues, gluten y lactosa, ¿puede ser que se les perjudique el aparato digestivo? Totalmente de acuerdo. Las proteínas que existen en la leche son proteínas que pueden ser muy alergénicas y desgraciadamente hay muchos pacientes que no han sido diagnosticados a tiempo de estas intolerancias, que es distinto a las alergias, y que pueden ocasionar lesiones a nivel del tubo digestivo muy frecuentes y naturalmente estas pueden que generen en alteraciones gástricas e intestinales si es de forma crónica, si su diagnóstico no se ha realizado correctamente en tiempo y forma. Además de con antihistamínicos, ¿cómo se podría tratar? Porque nos has comentado, ¿no?, este proceso de detección, que igual es como muy lento en algunos casos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es prevenir las alergias. Sobre todo, identificar el alérgeno que causa la alergia. Eso es la primera idea que tenemos que tener en cuenta. Aquellas personas que tienen rinitis, que están constantemente cogiendo un Kleenex porque tienen
ese líquido molesto que continuamente está molestando, ese picor, ese malestar, esa sensación de tener congestión nasal, picores de ojos tremendamente molestos, legañas que no se tienen y parece que tenemos, sensación de ahogo, problemas respiratorios, picores, e incluso hay que tener muy en cuenta las estaciones del año, las ventanillas, si tenemos que ir en el coche, tenerlas siempre cerradas, los aires acondicionados que tengan sus filtros. Es decir, prevenir es lo mejor para que no aparezcan los síntomas molestos, y si somos alérgicos a la caspa o al pelo de un gato, pues no tenemos que tener un gato en casa. Es decir, por circunstancias, a veces los tratamientos que se aplican para vencer las alergias no siempre son eficaces. Por lo tanto, la prevención del alergénico es sin duda nuestra primera medida de prevenir el factor alergénico. Hablabas de prevención, pero ¿existen factores de riesgo que hagan más probable esta aparición de alergias? Pues sí, naturalmente volvemos a las personas estresadas, pacientes con problemas inmunológicos, pacientes que hayan tenido alteraciones, como bien digo, en la infancia de problemas de alergias, y estas personas son más proclives, naturalmente, a padecer cualquier tipo de alergia. Hay que tener en cuenta que se calcula que casi 14 millones de españoles padecen algún tipo de alergia, lo que supone que cerca del 30% de la población de nuestro país. Además, los científicos aseguran que el año 2023 habrá 1 de cada 2 europeos que pueda tener alergia. ¿Esto qué pasa? Que la contaminación influye mucho como factor de riesgo, nuestras formas de vida, y algo muy importante, nuestro estrés crónico debilita nuestro sistema inmunológico y por lo tanto aumenta las alergias, no solo en primavera, sino en cualquier parte o cualquier fase de nuestra estación del año puede aparecer por un mero hecho de tener una situación traumática, de un estrés crónico, de debilidad. Nos hace ser más vulnerables a padecer cualquier tipo de alergia, incluso alimentaria. Pues muchas gracias, doctor Vidal, por la información sobre los síntomas de estas alergias que cada vez son más comunes. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, buenos días.